Ok, buenas noches. Vamos entonces a continuar con el ciclo de clases de fisiología celular. Hoy corresponde a el tema de transporte de sustancias a través de la membrana celular. Ya en la clase pasada vimos cómo es la composición de una célula, cómo está compuesta la bicapa lipídica, cómo está compuestos los diferentes elementos que componen entonces a esa célula. Hablamos también uno de los elementos importantes, como lo son las proteínas, tanto las integrales como aquellas que cumplen funciones específicas, como lo son aquellas que funcionan como canales o las que funcionan como enzimas para facilitar algunos procesos metabólicos de la célula. Vamos a hablar entonces de cómo la célula utiliza esas diferentes estructuras para poder mantener un balance de los diferentes elementos, tanto de lo que son electrolitos, nutrientes, entre otros, a ambos lados de la membrana. ¿Ok? Vemos entonces que la bicapa lipídica va a separar a lo que es la célula del medio externo. Entonces, esa bicapa va a hacer que se dividan en dos compartimientos. Un compartimiento que tiene un líquido intracelular y un líquido extracelular. Los principales iones o electrolitos que vamos a encontrar a ambos lados de la membrana y que cumplen una función muy importante para la realización de los diferentes procesos bioquímicos de la célula son sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, los fosfatos, la glucosa y los aminoácidos. También vamos a encontrar que el colesterol, los fosfolípidos y algunos gases como la presión de oxígeno, el dióxido de carbono, el pH y las proteínas van a tener diferentes concentraciones a ambos lados de la membrana. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en el caso del sodio es mucho más concentrado o se encuentra en mayor concentración en el líquido extra que en el intracelular? Y en el potasio, en el caso del potasio, vean que es diferente. Una concentración de 140 mil equivalentes en el líquido intra en comparación a 4.000 equivalentes en el líquido extracelular. Y así vemos entonces esas diferentes concentraciones que tienen esos iones. Bueno, ese balance es muy importante para la funcionalidad de la célula y eso ocurre gracias a diferentes transportadores, diferentes proteínas que se encuentran entonces tanto en la estructura como tal de la célula, que van a hacer entonces que esos elementos difundan a ambos lados de la membrana en un momento dado para mantener una funcionalidad. Hay distintos tipos de transportes de membrana. A grosso modo podemos dividirlos en aquellos que utilizan energía para poder realizar dicho transporte y aquellos que no utilizan la energía, que ellos difunden a través de la membrana de esa bicapa lipídica a favor del gradiente de concentración, que van a ser aquellos que ocurren por transporte pasivo. Entonces, esa bicapa lipídica, que ella lo que va a constituir es esa barrera, que va a ser parcialmente impermeable, porque va a depender de la solubilidad que tenga ese elemento frente a la bicapa para poder difundir a través de ella. ¿Ok? Y lo va a hacer gracias, como les estoy explicando, proteínas transportadoras. Algunas de esas proteínas lo que van a hacer es trasladar esas moléculas gracias a los cambios conformacionales que van a ocurrir en esas diferentes, en un momento. Bien, esas proteínas de los canales, gracias a que tienen diferentes espacios acuosos, van a favorecer principalmente el movimiento de agua, así como de otros iones, siempre y cuando los mismos tengan características que van a ser importantes en un momento dado de las células para que ellas puedan difundir desde un compartimiento a otro. ¿Okay? Entonces, como ya les acabo de explicar, hay diferentes tipos. Los que ocurren tanto como los que utilizan ATP, es decir, la principal moneda energética para las células para poder realizar sus funciones, como las que no lo utilizan. La difusión es un movimiento, va a definirse como ese movimiento aleatorio de moléculas que va a ocurrir a través de esa membrana celular. Y la misma puede ser sin o gracias a través del uso de proteínas transportadoras. ¿Ok? Hay dos tipos de difusión, la difusión simple y la difusión facilitada.
En el caso de la difusión simple, esas moléculas van a pasar a través de unos espacios que están diseñados específicamente para diferentes tipos de sustancias. Son espacios que se denominan aberturas o espacios intermoleculares. Y debido a su afinidad con los elementos de esa membrana liposoluble, ellos van a poder difundir a través de la misma para poder pasar de un compartimiento de la célula a otro. Ahora bien, esa difusión simple puede ocurrir mediante dos mecanismos: a través de los intersticios que se encuentran en la bicapa lipídica, que no es más que la liposolubilidad, es decir, la capacidad que tiene ese elemento de difundir a través de la membrana de la bicapa lipídica, ¿ok? Y que puede interactuar fácilmente con esos fosfolípidos de membrana sin ser rechazados por lo mismo. O puede ocurrir también esa difusión gracias a diferentes canales acuosos ubicados en la pared de la célula, que no son más que las acuaporinas, que van a ser aquellas que tienen una afinidad exclusivamente por las moléculas de agua y van a permitir entonces el paso del agua exclusivamente de un compartimiento a otro de la célula. Esos son los dos tipos de mecanismos por los cuales puede haber una difusión. ¿Ok? Esa difusión de sustancias liposolubles a través de la bicapa, vamos a hablar un poco más de ellas. ¿Qué es lo más importante en este caso? Lo más determinante viene siendo entonces la liposolubilidad, es decir, la afinidad que tenga ese elemento que va a difundir con los elementos de la membrana celular. ¿Cuáles son los elementos que tienen mayor liposolubilidad entonces? El oxígeno, el nitrógeno, que es un gas que abunda en el aire atmosférico, los alcoholes y el anhídrido carbónico. Ellos tienen esa característica que tienen un alto coeficiente de solubilidad debido a que son muy liposolubles. Bien, esa velocidad de difusión es directamente proporcional a su liposolubilidad. Bien, entonces, mientras más liposoluble sea ese elemento, por ejemplo, un gas como el oxígeno o el nitrógeno, mayor va a ser la velocidad a la cual va a difundir esa molécula a través de la membrana. Ahora, hay otras moléculas que también van a difundir, como lo son el agua y otros elementos que no tienen un gran coeficiente de liposolubilidad. Bueno, como les acabo de decir, existen canales como lo son las acuaporinas, que tienen una afinidad exclusiva por las moléculas de agua y ellas van a interactuar con canales proteicos, bien, esas moléculas de agua que van a permitir entonces que, a pesar de que ella no es soluble, no tiene una gran liposolubilidad, pueda entonces pasar de un compartimento de la célula a otro. El agua es muy insoluble, pero logra pasar con bastante rapidez debido a esa característica de esa interacción con esos canales proteicos denominados acuaporinas, por los cuales ellos pasan o difunden, mejor dicho, a través de esa membrana a un compartimiento, de un compartimiento a otro de la célula. Entonces, la difusión, como ya les dije, puede ser a través de canales proteicos y esos mismos canales tienen que activarse. Los canales proteicos tienen dos características que son muy importantes y son los que le confieren esa habilidad o esa propiedad, mejor dicho, de poder permitir entonces la difusión de ese elemento. Ellos tienen una permeabilidad selectiva, por un lado, y tienen la capacidad de aperturarse o cerrarse por compuertas. Eso va a depender de un momento, en una fase en la cual ellos ya estén activados y para que permitan entonces la entrada de ese elemento o la salida del mismo, y ya luego de que ocurra ese proceso, esos canales pasan a un proceso de inactivación para no permitir más la entrada o salida de ese elemento. La permeabilidad selectiva, en primer lugar, ella está determinada por lo que son el diámetro, la forma de esa compuerta, perdón, de esa proteína, de ese canal, de las cargas eléctricas que ella tengan en su superficie y de los enlaces químicos que puedan conformar con, con las diferentes moléculas con las cuales van a interactuar en un momento dado. ¿Cuáles son los más importantes y en los que principalmente haremos énfasis? En los iones que van a difundir a través de la membrana
y que producen lo que son los potenciales de acción, sobre todo en las fibras nerviosas, que son y en las fibras musculares, que son las más importantes, o bueno, digamos las que tienen mayor importancia clínica para la práctica médica. Los canales de sodio, ellos evidentemente tienen una permeabilidad selectiva a ese ion y ellos tienen unas cargas negativas. Entonces, ¿okay? Esas cargas lo que van a hacer es que la molécula que está principalmente en extracelular interaccione, esa compuerta que está cerrada va a proceder a aperturarse. Cuando se apertura, el sodio va a difundir a través del mismo y esas cargas negativas que tiene el sodio va a facilitar que se separen del agua, porque el sodio siempre arrastra agua, pero el agua no puede difundir a través de ese canal. Entonces, esas cargas negativas lo que hacen es separar la molécula del sodio de la molécula del agua para que el mismo pueda entrar a la célula. Y ya después de que ella entra, se cierra esa compuerta de activación y se produce la activación de la compuerta o el cierre de esa misma y produce entonces ya luego el cierre de esa compuerta y una posterior activación de una compuerta de inactivación. ¿Ok? Los canales de potasio, que es el otro ion que es muy determinante para la producción de potenciales de acción, no posee esas cargas negativas características de los canales de sodio. Entonces, cuando el ion sodio está en el espacio y va a entrar en contacto con ese, con esa compuerta, con esa proteína canal, cuando ese ion de potasio no es separado de las moléculas de agua, que son esas moléculas en las cuales ellas están flotando en ese espacio, esos iones de potasio que están hidratados tienen la característica de que pasan fácilmente a través de ese canal. ¿Ok? El sodio, a diferencia de, en este caso, el ion potasio, necesita ser separado obligatoriamente de la molécula de agua para que pueda difundir. En el caso de los canales de potasio no ocurre así. No tienen esas cargas, no necesitan entonces separarlo de las moléculas de agua y ellos van a difundir entonces a través de esa proteína canal de un compartimiento entonces del compartimiento en este caso donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Bien, ahora, esos canales, ¿cómo se van a poder activar? Hay diferentes maneras. Pueden ser activados tanto por voltaje, es decir, que esa molécula que estamos observando va a producir los diferentes cambios conformacionales, es decir, la activación de las compuertas de las mismas para permitir la entrada del ion y la posterior inactivación de esas compuertas. Eso va a producirse por lo que son variaciones en el potencial de membrana que van a generar un potencial de acción y ese potencial de acción es lo que va a permitir entonces ese cambio conformacional de ese canal proteico. ¿Ok? La otra forma en que pueden ocurrir es mediante una activación química. Es decir, puede ocurrir que un ligando o una molécula, puede ser una hormona, puede ser un fármaco, puede ser una sustancia de cualquier naturaleza, ella va a interaccionar con los receptores de esa proteína canal y cuando actúe con esos receptores de esa proteína canal va a desencadenar una serie de segundos mensajeros que posteriormente van a producir la apertura de ese canal. De todas maneras, esa parte se ahondará ya más adelante cuando veamos comunicación celular, finalizando el bloque de fisiología celular. Pero de esta lámina quiero que se lleven que principalmente ocurren por los, los cambios o la activación de los canales proteicos pueden ser activados por voltaje o pueden ser activados por sustancias químicas. Esas sustancias químicas pueden ser una hormona, un fármaco, un ligando, entre otros. La difusión, en el caso de la difusión facilitada, es como que el mismo nombre lo está diciendo. En el caso de la difusión simple ocurriera principalmente por gradiente de concentración, es decir, una molécula
va a difundir de un compartimiento a otro, tomando en cuenta el gradiente de concentración de la misma. Es decir, va a pasar de donde hay mayor a menor concentración. En caso de la difusión facilitada también va a ser así, pero la molécula va a difundir gracias a una proteína transportadora que lo que va a hacer es facilitar el paso de esa sustancia de un compartimiento a otro. ¿Ok? La principal diferencia radica entonces en que la difusión simple no requiere del uso de un transportador y esta difusión facilitada sí lo va a hacer. Ahora, la velocidad de difusión en este caso es mucho más lenta en comparación al de la difusión simple. ¿Por qué ocurre esto? Podemos verlo en este caso en la imagen inferior derecha. Cuando una molécula interacciona con lo que son esas proteínas canales, ella va a producir una serie de cambios conformacionales en esa proteína para que pueda entonces aperturar las compuertas de activación y permitir que esa molécula pueda difundir al interior de la célula. El tiempo en que ella va a unirse a esos receptores, a esa y para que ella pueda difundir al interior de la célula es un evento que sigue una secuencia de tiempo, una secuencia temporal, y no se puede apurar independientemente de cuánto tiempo estén esas moléculas interaccionando con las proteínas canales. Así sean muchas o sean pocas, tienen que interactuar con la proteína canal, producirse los cambios conformacionales y luego es que va a permitir la entrada de esa molécula al interior. En cambio, en la interior, en la difusión simple, como es principalmente por gradiente de concentración, no tiene que esperar que ocurra toda esta secuencia de eventos para que puedan difundir. Y aquí se puede ver graficado en esta imagen. En el caso de la difusión facilitada, va a alcanzar un punto máximo que independientemente la velocidad no va a aumentar, así sea una gran concentración de esa sustancia la que se va a encontrar en un compartimiento de la membrana y va a difundir de un espacio a otro. Puedes aumentar progresivamente, pero ya va a llegar un punto en que se va a estabilizar, va a ser una meseta, a diferencia de la difusión simple, que ella sigue aumentando y la velocidad es directamente proporcional a esa concentración de la sustancia. En cambio, en la facilitada, ya cuando llegue a este punto en que tienen que interaccionar y tienen que esperar que ocurran toda esa secuencia de eventos, la velocidad se va a mantener estable como en una fase de meseta. ¿Okay? La ósmosis ya es un proceso con el cual estamos familiarizados. Ella va a ocurrir es gracias a la permeabilidad selectiva que tiene la membrana lipídica, principalmente en este caso frente a la molécula de agua. ¿Okay? Normalmente la cantidad de agua que van a difundir en ambos lados del compartimiento de la membrana va a ser siempre equilibrada. Pero hay ocasiones en que una diferencia de la concentración del agua va a ocasionar que la célula puede o crenarse o puede hincharse. Es decir, si tenemos por lo menos en este caso, como lo vemos en la imagen inferior izquierda, un compartimiento en donde las moléculas de agua están muy concentradas, por lo menos como lo vemos en este compartimiento izquierdo, en comparación al derecho, ellas van a difundir del sitio de mayor concentración al de menor concentración. Esto es lo que se va a denominar un proceso de ósmosis. Y esto también trae consigo otros procesos que también son importantes de conocer, con los que tenemos que estar familiarizados, que van a hacer entonces que ese equilibrio pueda mantenerse en un momento dado. Tenemos que denominar qué es la presión osmótica, la osmolalidad y la osmolaridad con R. La presión osmótica va a ser aquella necesaria para detener la osmosis, es decir, todas estas moléculas cuando lleguen ya a un compartimiento dado, en un momento dado tienen que detenerse como les estoy explicando para alcanzar un equilibrio. Esa va a ser la presión osmótica, la necesaria para detener ese paso de sustancias de moléculas de agua. Un osmol va a ser aquel que se denomina con un peso molecular gramo de un soluto que es osmóticamente activo. Y de esto entonces se va a denominar lo que es la osmolalidad y la osmolaridad.
Ambos van a medir la concentración de osmoles. Sin embargo, la osmolaridad lo mide en kilogramos de solución. La osmolaridad con R se mide en litros de solución. Desde un punto de vista práctico, ¿dónde se encuentra principalmente la importancia en en este, en este caso? La osmolaridad es complicada de poder calcularla, ya que desde un punto de vista práctico es difícil medir los kilogramos que se encuentran de una sustancia en un momento dado en una solución. Si es más práctico poder medir la concentración de esos osmoles en un litro de solución, por ejemplo, en sangre, en el suero, en líquidos corporales. Sí se puede hacer la estimación de esos osmoles que están diluidos o que se encuentran en esa sustancia líquida. Y eso te permite entonces conocer o estimar la cantidad de osmoles que encuentras en litro de solución. Desde un punto de vista práctico, netamente práctico, la osmolaridad con R es lo que pueden más fácil o podemos más fácilmente estimar en el ámbito clínico que la osmolaridad, que ya sería como algo más práctico desde el punto de vista experimental. ¿Ok? Ya saliendo de lo que es el transporte pasivo, encontramos lo que es el transporte activo, que va a ser aquel en donde las moléculas o los iones van a difundir de un sitio, de un gradiente, de un compartimiento de la célula a otro, pero lo hacen contra gradiente de concentración, es decir, del sitio de menor a mayor concentración, y evidentemente lo hacen utilizando la principal moneda energética que tiene el organismo, que es el ATP. ¿Ok? Hay un proceso de transporte primario activo y pasivo. El transporte primario activo es la tan conocida bomba sodio-potasio TPase. Ella es una bomba que va a facilitar el movimiento de diferentes iones, como lo es el sodio, el potasio, el calcio, el hidrógeno, el cloruro y otros iones. Pero principalmente hacemos énfasis en el sodio y potasio, porque ya cuando, como lo vieron en sus clases de física médica, ya cuando la célula se despolariza y ella necesita repolarizarse nuevamente, es decir, que negativizar su membrana, tiene que sacar ese excedente de iones positivos que tienen en el interior de la célula, y eso lo hace gracias a través de esta bomba. Tiene la característica, como les acabo de decir, que principalmente utiliza la ATP como moneda energética, y ella va a poseer dos subunidades. La subunidad alfa es la que tiene mayor importancia fisiológica porque ella es la que va a facilitar específicamente el paso de esas sustancias a través de esa bomba de un compartimiento a otro. ¿Ok? Este mecanismo es muy importante ya que él también tiene una particularidad de que va a favorecer o va a permitir lo que es el control del volumen celular, principalmente debido a que cuando se produce ese arrastre de moléculas o de partículas de un compartimiento a otro, también lo hace mediante la movilización de las moléculas de agua. Entonces, por esa parte es importante para el control del volumen celular. Y también se dice que es de naturaleza electrógena debido a que esas moléculas eh, tienen cargas, están acompañadas de cargas. El calcio y el sodio y el potasio, perdón, principalmente cargas positivas, el cloro principalmente y otros hidrogeniones también están en cargas negativas. Cuando pasen esas sustancias de un compartimiento a otro, esas cargas van a difundir con esos electrolitos que van a pasar en un momento dado, y al llevar esas cargas a un compartimiento en específico, va a variar lo que es esa naturaleza electrógena, o puede positivizar o puede negativizar un compartimiento en un momento dado. Por eso también se dice que tiene una naturaleza electrógena. Hay otros tipos de transporte activo primario, no únicamente el más importante es la bomba sodio-potasio TPasa. También podemos encontrar otros como lo son los transportes primarios de iones de calcio. Normalmente la concentración de calcio es bajo
en el interior de la célula. Eso se debe a que hay dos bombas de calcio. Una que está ubicada en la membrana celular, que yo les voy a hablar más a fondo de ella cuando veamos la clase de fisiología de, de la contracción tanto muscular esquelética como la de musculatura lisa, que ahí van a haber bombas que van a permitir que el calcio, que es uno de los principales iones que van a favorecer lo que es la despolarización de esa membrana de la musculatura para que pueda entonces existir el proceso de la contracción muscular, ya ese finalmente tiene que ser devuelto a el retículo sarcoplásmico para que pueda entonces eh, entrar en reposo esa contracción de la musculatura. Y eso va a pasar gracias a que van a haber bombas que, como su nombre lo dice, van a permitir lo que es la reentrada y el almacenamiento de ese ion en esos retículos. Bien. Y hay otras bombas que van a hacer su trabajo haciendo o redirigiendo esos iones de calcio hacia organelos vesiculares como lo son el interior de las mitocondrias, entre otros. Hay otros tipos de transportes activos primarios como son las bombas de iones hidrógeno y hay dos que son principalmente importantes. Uno que se encuentran en las células parietales del estómago, que eso lo verán ya más a fondo cuando vean sus clases de histología, cómo están conformadas esas bombas y son importantes para la formación del ácido clorhídrico, y otras que se encuentran en los túbulos renales que tienen una función muy importante en la eliminación del exceso de hidrogeniones por parte de la orina. En cuanto al transporte activo secundario, hay dos mecanismos que son los que cobran mayor importancia en este tipo de transporte, que son el cotransporte y el contratransporte. El cotransporte, como lo vemos en la imagen inferior izquierda, es un tipo de transporte en el cual una molécula que se une al sodio, esa molécula se va a unir al sodio, ¿ok? Y ella lo va a hacer para pasar al interior de la célula. Aquí encontramos, por ejemplo, los cotransportadores de aminoácido sodio, ¿ok? Vean como, por ejemplo, en esta imagen, el sodio, ella lo que va a hacer es como quien dice aprovechar la cola. Cuando vaya a difundir, en este caso, cuando vaya a difundir esa molécula al interior de la célula, en este caso la glucosa, ella va a unirse a ese elemento para poder aprovechar y entrar al interior de la célula. Pero ya cuando está en el interior, van a separarse ambas por su lado. La glucosa va posteriormente a metabolizarse para obtener ATP y el sodio a hacer la función en la cual está abocada. Ese es un cotransporte. La otra forma es mediante el contratransporte, que también va a ser un tipo de transporte activo secundario, pero en este caso van a hacer uso del sodio, pero para salir al espacio extracelular. Es decir, lo que van a hacer es aprovechar únicamente la compuerta, o en este caso esa proteína canal, cuando ella se aperture, que permita entonces la entrada del sodio, va a permitir entonces que en ese momento en que ella entra, el ion de hidrógeno pueda salir, o el ion de calcio, que son dos de los más importantes, al espacio extracelular, por ese mismo sitio en donde ocurrió esa entrada del sodio al interior de la célula. Son básicamente los dos principales mecanismos de transporte activo secundario que podemos encontrar. Hasta aquí entonces queda la clase de hoy. Ya mañana continuamos entonces con lo que son los potenciales de membrana y de una vez empezamos con los potenciales de acción. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, profe. Yo tengo una pregunta. Ajá. Lo primero que le quería preguntar era si por favor podía repetirme por qué la difusión facilitada es más lenta. Ok, ya va, déjame explicártela con lo que es con la imagen. Ok, en la difusión simple, ve que la velocidad va a aumentar proporcionalmente a la concentración de la sustancia. ¿Ok? Si es muy alta la concentración de esa sustancia, ella va a difundir al interior de la célula sin importar
en este caso, cuántas proteínas haya para que interaccionen con ellas y permitan entonces la entrada a ese interior de la célula. Eso en el caso de la simple. Pero ¿qué pasa en la facilitada? Como la facilitada tiene que interaccionar obligatoriamente con esa proteína transportadora, todas tienen que hacer uso de ella. Y digamos que hay un número finito de proteínas transportadoras con las cuales ellas van a interaccionar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Puede haber una alta concentración de esa sustancia, pero ¿qué es lo que pasa? Independientemente de que cuando ya se llegue a un punto, en este caso a un punto máximo de esa concentración, no van a haber un número infinito de receptores para que ellas interaccionen con esa cantidad de receptores que hay disponibles y van a entrar todas, por así decirlo, al mismo tiempo, como en la simple. No. Ellas van a tener, como quien dice, hacer la fila, hacer la cola, esperar que cada una de esas sustancias interaccione con la molécula, se produzca toda la serie de cambios conformacionales que tienen que ocurrir cuando ellas interaccionan para que puedan entrar a la célula. Ya después, a todas les va a tocar, como quien dice, el mismo procedimiento. Van a interaccionar con esas proteínas, esperar que se produzcan todos los cambios conformacionales y poder entrar. Por eso ya cuando se va a dibujar esta meseta es por eso. Podrán haber una gran concentración de esa sustancia, pero independientemente ya en un punto, los receptores y van a tener que esperar pacientemente interacciones, se produzcan los cambios y puedan entrar entonces al interior de la célula. Digamos que hasta como que cierto punto aquí la velocidad aumenta progresivamente, pero ya hasta un punto máximo, hasta que llega al V máximo, ya de en adelante tienen que esperar. No va a ser, ya de aquí en adelante no depende de la concentración de la sustancia, sino de los receptores con los que tienen que interaccionar. En cambio, la facilitada no depende de ese mecanismo, no tiene que esperar. Muchas gracias, profe. Y una última pregunta. Okay. Temprano había leído que la presión osmótica tenía que ver con la permeabilidad de la membrana. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ok, porque también evidentemente porque mientras más permeable, evidentemente va a ser tiene esa permeabilidad frente a las moléculas de agua. Mientras más permeable va a poder ejercer, mayor es la cantidad de moléculas que van a entrar al interior. La presión en este caso lo que va a hacer es evitar que esas moléculas pasando al interior de esa membrana. Entonces, ¿quién la membrana es muy permeable? Entonces, eso va a poder determinar que pueda ejercer una mayor sobre esa molécula, no difundan tanto. Si es muy, pueden ejercer frente a esa molécula para que no difunda tanto. En cambio, si es muy permeable esa célula, esa membrana frente a esa molécula de agua, es poca la presión que puede ejercer y puede entrar una gran cantidad a ese espacio, en este caso intracelular, y es muy difícil o se le hace un poco más complicado poder mantener ese balance por esa gran permeabilidad que le confiere frente a la molécula de agua. Entendido, muchísimas gracias. Ok. Profe, yo no entendí también. Ajá. Yo tampoco, pero quiero... O sea, no sé si es como una especie de, como se está llenando un globo, cuando ya está muy lleno el globo, como se empieza a salir el agua porque ya no cabe más, y es un globo abierto. No sé si es similar, no entendí. Yo creo. O sea, la ósmosis lo que va a hacer, lo que en este caso es que el agua pasa de un compartimiento de mayor a un compartimiento de menor concentración, exclusivamente del agua, ¿verdad?
siempre lo va a hacer buscando un equilibrio para que haya, por así decirlo, una concentración lo más equilibrada posible, valga redundancia, a ambos lados de la membrana. La presión osmótica lo que va a hacer es que cuando ya haya una cantidad de esas moléculas a ambos lados de la membrana, la presión lo que va a hacer es ejercer una fuerza contraria para que ya no sigan difundiendo y ambas moléculas estén equilibradas a ambos lados. Porque si ocurre un desbalance, ya sea en el compartimiento intra o extracelular, si entra demasiada agua en el espacio extracelular, ¿qué es lo que va a ocurrir? La célula en el interior se va a llenar, se hincha, porque pasó toda el agua que estaba afuera hacia adentro, o viceversa. Si no ocurre esa presión osmótica para ponerle, como quien dice, el pare a esas moléculas de agua, entonces todas se quedan afuera y ninguna entra, entonces la célula se deshidrata. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Ponerle un pare en el momento en que ya la presión osmótica tiene que frenar ese paso de moléculas de agua de un compartimiento a otro para que estén equilibradas en ambos sitios y la célula pueda mantener su homeostasis. Profe, pero es una presión bilateral, o sea, evita que salga y evita que entre. Claro, porque es que fisiológicamente, en un momento dado puede haber en una célula una mayor cantidad de agua en un compartimiento intra o extracelular. Lo que pasa es que en esta imagen, en la imagen referencial que estaba aquí en la diapositiva, estaba en un compartimiento extra al intracelular, pero en un momento dado puede ser lo contrario. La presión, ella va a buscar balance. Si está en un compartimiento en donde hay más agua en el exterior que en el interior, entonces va a pasar del extra al intracelular y viceversa. Si está en un momento, en un compartimiento en donde hay más agua en el compartimiento extra, en el compartimento intra que en el extra, van a pasar entonces hacia donde hay menor agua para buscar un balance. O sea, es algo dinámico, no va a ser siempre de un compartimento extra al intracelular. Ahora sí, profe, muchas gracias. Ok, a la orden. Doctor, buenas noches. Ajá, buenas noches. Tengo una pregunta sobre la naturaleza del programa de transporte activo primario. Ok, de todas maneras, en la clase de mañana de potenciales de membrana, eso se va a entender con mayor facilidad. Pero, para que entiendas ahorita, la bomba va a hacer que los iones pasen en un compartimiento de la membrana cuando va a decir en este caso el potasio. El potasio tiene iones, tiene cargas positivas, ¿verdad? Pero cuando ellos difunden a través de la membrana, el ion puede hacerlo, pero las cargas que están con ellas generalmente no pueden hacerlo porque no son difundibles a través de esa membrana. Entonces lo que va a pasar en el espacio en donde no pudieron pasar. Vamos a poner un ejemplo. El potasio va a pasar al compartimento extracelular y tiene cargas positivas, ¿verdad? Bueno, esas cargas positivas van a poder pasar al interior de la membrana, al espacio extracelular, que es donde está difundiendo el potasio. Entonces, como va a pasar a ese espacio extracelular, a todas sus cargas y positiviza el espacio extracelular. Sin embargo, los aniones que no pudieron difundir se quedan en el espacio intracelular. Y entonces, como son aniones y tienen carga negativa, hacen que el espacio de donde no pudieron difundir, ahora van a ser negativos por esas cargas que no pudieron pasar. O, por ejemplo, también puede ser con el potasio. El potasio tiene cargas positivas. Y vamos a poner un ejemplo. Va a pasar al espacio intracelular. Ok, la bomba pasa los iones de sodio al espacio intracelular, ella se lleva sus cargas positivas, pero hay algunas que no van a poder difundir a través de esa membrana. Las que difundieron con el sodio al espacio intracelular van a positivizar el espacio, ¿verdad? Pero las que no pudieron hacerlo, los aniones que no pueden difundir, quedan en el espacio extracelular y las negativizan. Ese comportamiento que de un lado queda positivo, de otro lado queda negativo,
debido a esa movilización constante de esos iones por parte de la bomba, es lo que hace que se diga que tiene una naturaleza electrógena. De todas maneras, en la clase de mañana de potenciales de membrana se entiende con un poco más de facilidad esa parte. De acuerdo, doctor, gracias. Ok, de nada. Mañana a las 7. Se escuchó distorsionado, no entendí la pregunta. Okay. En la parte de comunidad es vital para el volumen celular. Ok. Y esa parte no la entendí muy bien. Aquí en esta diapositiva. En la anterior que había puesto. Ahí. En esta, es vital también para el control del volumen celular, porque cuando hay movilización de esos electrolitos, cuando hay movilización, por ejemplo, de lo que es el ion sodio, esos iones siempre, el sodio, él arrastra agua, él interacciona siempre con las moléculas de agua. De hecho, recuerda que una de las principales características de los canales que tienen permeabilidad exclusiva por el sodio es que deben separar a esos iones de sodio de las moléculas de agua para que pueda difundir. Siempre recuerden, y para la parte de lo que es la práctica clínica, los iones de sodio difunden arrastrando a las moléculas de agua. Entonces, como la bomba sodio-potasio, los dos principales iones que movilizan son el sodio y el potasio. Al arrastrar sodio, siempre va a arrastrar agua de una manera automática. Entonces, si arrastra agua, evidentemente va a hacer que ese volumen, tanto del compartimiento intra como extracelular, se modifique por ese arrastre principalmente del sodio que viene atrayendo también el agua. Entonces, como está arrastrando indirectamente el agua, va a hacer que se produzcan cambios de la concentración del volumen a ambos lados de la membrana celular, o sea, del espacio intra o del espacio extra, va a llevar agua, va a cambiar ese volumen o esa concentración de líquido a donde está difundiendo, de donde está cambiando, porque si está pasando el sodio del espacio extra al espacio intracelular, entonces estás llevándote agua del espacio extra y estás llevándolo al intracelular. Entonces, por esa movilización es que está teniendo, se dice que tiene un control también en el volumen celular. Muchísimas gracias. Ok, a la orden. Eso tiene que ver con que cuando consumimos bebidas electrolitos como los sueros, cuando estamos deshidratados, porque eso arrastra cuando estamos deshidratados. Ajá. Ok. Lo que pasa es que creo que como tiene el micrófono encendido mientras yo hablo, se repite. Ajá. Ya va, disculpa, ¿cómo era la pregunta? ¿Reformula la pregunta? Que si es por eso que cuando estamos deshidratados tomamos esos sueros que son altos en sodio. Depende del mecanismo de la deshidratación, porque evidentemente al haber una deshidratación también hay generalmente pérdidas de electrolitos y generalmente el que más se afecta es el sodio y el cloro, porque ambos van como quien dice de la mano, ambos tienen el mismo mecanismo de funcionalismo.
Hay diferentes causas de deshidratación, pero en general, al haber una depresión del volumen, también se produce una depresión de los electrolitos, ¿ok? Y esa depresión, tanto de volumen como electrolito, se repone, puede ser mediante vía oral con reposición de volumen o puede ser mediante vía endovenosa, tanto con la reposición de volumen como de los electrolitos que se pierden. ¿Ok? Gracias, doctor. De nada. Doctor, un ejemplo de ósmosis podría darse por el caso de consumir alcohol, porque la célula se deshidrata, ¿verdad? Allí mismo la célula entra en ósmosis. Cuando hay, no, o sea, ósmosis sencillamente en cualquier compartimiento fisiológico en donde una célula tenga que pasar, en donde el agua tenga que pasar de un compartimiento a otro, eso es ósmosis. En el caso del consumo excesivo de alcohol, o bueno, ya sea por decisión propia o por X causa, el alcohol hace que las células se deshidraten, evidentemente, y al deshidratarse eso va a producir una depresión del volumen, pero principalmente extracelular. Y como hay depresión del volumen extracelular, en ese caso sí va a producir que una cantidad considerable del agua que está intracelular pase al espacio extracelular para que compense, pues para que logre balancear. En ese caso, para compensar la depresión del volumen producto de la deshidratación del alcohol. Depende de qué tan severa es la cantidad de alcohol que produjo esa deshidratación, si va a tratar de producir un balance para tratar de restituir a ambos lados de la membrana. Si no logra hacerlo, o sea, si no puede balancearla ella, porque tampoco es muy peligroso que la célula pierda el líquido intracelular por completo. Incluso siempre los principales mecanismos la gota del cuerpo van a ser de depresión de volumen extracelular, nunca el intracelular. La célula no puede ni crenarse ni puede morir. En este caso, para balancear el agua a ambos lados de la membrana, sí, haría un proceso de ósmosis del compartimiento intra al extracelular para balancear en la medida de lo posible. Y dependiendo de qué tan severa sea la deshidratación, pueda lograrlo o no por su cuenta. Entiendo, doctor. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, mañana continuamos a esta misma hora. Sería aproximadamente a las 7 de la noche. Y bueno, en aras de que le puedan dar una respuesta a esta chica, la delegada, con respecto al aula, para ver las clases presenciales martes y jueves. Pero bueno, por ahora mañana continuamos a esta misma hora. Bueno, a las 7. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. De nada, buenas noches.